Hoy vamos a conversar con una de las personas que seguramente conoce más y mejor el proceso de transición a la democracia en México y sus antecedentes y sus secuelas. Toda esta idea de la transición a la democracia, ¿tiene sentido en este momento histórico del país? Bueno, Mauricio, tuvo mucho sentido, creo yo. Hace 25 años que concluyó. La transición a la democracia fue uno de los procesos estructurantes, digamos, de la modernidad mexicana. Okay. Al lado del gran cambio demográfico, ¿no? que nos trajo 35 millones de nuevos mexicanos entre 1980 y el año 2020, más o menos. Sí. El cambio económico, el cambio estructural en la economía, y junto a esos dos grandes procesos estuvo el cambio político, la transición democrática. Sí. Creo que en los dos previos hay muchos déficits, pero en el proceso de transformación o de transición democrática sí lo logramos. Sí. Lo logramos, te incluyo a ti como consejero de aquel cuerpo colegiado que protagonizó las grandes novedades que trajeron a la democracia en México, ¿no? Tú estás poniendo un punto fuerte sobre la mesa, dices la transición a la democracia fue antes del 96, si te estoy siguiendo bien, 96, 97, y después tuvimos ya un régimen democrático, ya lo calificaste destartalado, con muchos problemas, pero ya era democracia. Estoy entendiendo, querido Ricardo, que tú sitúas el principio de la transición con la reforma electoral de Reyes Heroles en 76, 77. Okay. Así es. Okay. ¿Sí? Como tú lo haces en tu libro de la transición votada, por cierto. Sí, señor. Y luego arranca la democracia desgraciada, dices, Ricardo. Sí. ¿Se desgració? ¿Perdió gracia? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es la lógica de este adjetivo desgraciado? Yo pensaba en algo como desencantado, la verdad, el periodo del desencanto, en algún momento lo llamé, pero creo que es más preciso el tuyo. Desgraciado, ¿nos lo puedes explicar? Sí, vamos, lo voy a poner con esta imagen. Sí. Por ejemplo, Japón, después de la Guerra Mundial, vivió un periodo efectivo de democratización. Sí. Pusieron a su emperador a buen recaudo, ¿no? Sí, sí. Pero empezó con una democracia parlamentaria y esa democracia parlamentaria tuvo la fortuna de vivir al mismo tiempo un periodo de prosperidad económica. Sí. Es decir, la democracia japonesa se acompañó de un periodo de prosperidad. Sí. Lo mismo le pasó a España Sí. en los años 80, 90, ¿no? Sí, después del periodo de transición, sí. lo que vino fue los pactos de la Moncloa, los sí. grandes fondos europeos, sí. y España vivió otro periodo de prosperidad. Sí. En el caso mexicano no ocurrió eso. En el caso mexicano, lo que ocurrió fue, llega la democracia sí. y luego viene un periodo desgraciado sí. de estancamiento económico prácticamente secular. Bueno, ya desde el 94, ¿no? Con el famoso error de diciembre. Claro, ya sí. veníamos ya muy mal, pero después del 94 hubo un crecimiento económico muy importante, 96, 97, 98, 99, incluso el año 2000, sí. que parecía que encarrilaban a México a un periodo de cierto crecimiento. Okay. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Y no hemos salido de ese periodo de estancamiento prácticamente en ninguno de los años del siglo XXI. Ese es otro proceso desgraciado que acompaña a la democracia. Sí. Pero hay otros procesos desgraciados dentro de la propia democracia sí. que tú has documentado muy bien. Es sí. decir, se enquistó en el proceso de alternancias sí. y de recambios, sí. pues una clase política que resultó ser francamente corrupta, ¿no? Sí. No todos, no hay que generalizarlo, no, bueno. pero en efecto, los casos de corrupción y los casos de decepción pública de nuestros gobernantes sí. han sido enormes. Sí. Desde el periodo foxista hasta el periodo actual del presidente López Obrador, con su fiscal, por ejemplo, y con sus sí. otros compañías, hermanos incluidos, ¿no? Se vuelve una mezcla que
da como secuela un malestar que acaba desembocando, te estoy interpretando bien, en el Correcto. 2018. Así es, así es. El caldo de cultivo yo lo quiero simplificar de esta manera. Sí. Teníamos fenómenos muy decepcionantes de corrupción, casi inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua No, bueno. o en Veracruz, Sí, ¿no? sí. Inverosímiles. Sí. Tuvimos problemas muy graves de inseguridad, lo seguimos teniendo, Sí. pero hay dos cosas muy importantes, Mauricio, Sí. creo yo. Sí. El descenso de las expectativas de mejora de vida. Sí. Es decir, los mexicanos perdimos la esperanza de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros. Ok. Y al mismo Qué tiempo, fuerte. habíamos estado viviendo durante 2000, 2006, 2012, una mecánica de alternancias y de competencia política en la cual votamos por el partido A y no resolvió los problemas básicos. Sí, así es. Votamos por el partido B y no resolvió los problemas básicos. Sí. Votamos por el partido C y no se resolvieron. Sí. Es decir, Sí. al lado del enorme estancamiento Sí. y de la quiebra de las expectativas sociales, Sí. había también una decepción continua Sí. de nuestros gobiernos. Hubo violencia, corrupción, desencanto, una etapa desgraciada, la califica Ricardo Becerra en estos complejísimos años, que en buena medida se explica por la falta de palancas económicas suficientes. El país no crece y no tiene manera de crecer y una y otra vez se tropieza en sus propios pérdidas de recursos y en los abusos del poder que vivimos durante los últimos años. Ese es el caldo de cultivo del populismo que, como tú le llamas y como es, se revela en el 2018, querido Ricardo. ¿Es correcto? Es correcto. El López Obradorismo o el discurso regeneracionista concentra esos agravios especialmente en la desprotección de los pobres, en efecto, Sí. y en el combate a la corrupción o el supuesto combate a la corrupción. Sí. Y bajo esas dos banderas surge esta oleada que le da al presidente López Obrador 53% de los votos, Sí. a su partido el 38%, esto es muy importante subrayarlo, Sí. a su partido el 38%, una tercera parte de Sí. los votos, Sí. y desde ahí emprenden una operación que yo no veo como proyecto, Ok. porque no es coherente, no es consistente, más que en dos o tres piezas fundamentales. Ok. Lo que es realmente consistente es la obsesión por concentrar más y más facultades y atribuciones en el poder ejecutivo, ¿no? Que está consolidando la democracia, que lo que está pasando en su gobierno es democrático porque apela directamente al pueblo y pues la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estoy repitiendo literalmente Sí, claro. lo que dice el presidente López Obrador. ¿Tú dirías que estamos en un proceso así? ¿Coincides con López Obrador en esta lógica de consolidación democrática? No, yo creo que estamos viviendo un proceso de desmantelamiento democrático. Ok, ok. Es decir, bajo un discurso falaz, Sí, no dudo en calificarlo así, un discurso maniqueo, sí. el presidente de la República y su coalición gobernante Sí. está desmontando Ok, pieza por pieza, sí. digamos, el collage democrático Sí. que con muchos trabajos había construido México. ¿Hay un antídoto, en serio, a este Bueno. desmantelamiento? Por fortuna todavía tenemos instituciones, actores y procesos que actúan democráticamente. Ok. Lo vimos, por ejemplo, con la marcha de las mujeres, ¿no? Sí, O lo vemos con nuestra prensa tan activa sí, y tan contestataria y tan crítica que por fortuna sí. hace una opinión pública importante. Pero también tenemos a las elecciones, Mauricio, Sí. como bien lo sabes. Sí. Creo que, por ejemplo, en el año 2021 Sí. se constató que
el López Obradorismo o el morenismo, con todos sus aliados, no son mayoría en la votación efectiva nacional. Bueno, Y que esa es una reserva ciudadana, cívica y democrática que está ahí para los siguientes años.